Hola a todos, soy María Fernanda Olaya, Mafe Olaya de Coherenti y de la productividad en armonía. Soy arquitecta de profesión y acompaño a emprendedores y profesionales a organizarse y ser más productivas con mayor calma y armonía. Y hoy en nuestro tecito virtual muy natural y creativo, quise invitar a Has López y que nos conocimos por Instagram porque vi que como el universo y las energías se alinean de una manera perfecta, los, nuestra filosofía y varios valores y temas que nos han llevado a encontrarnos fueron los ritmos y la creatividad y cómo creamos desde nuestro ser y desde nuestros ciclos, respetando nuestros ciclos. Pero bueno, quiero que nos cuentes más de Tijas y gracias por estar aquí. Ay, gracias, me encanta, qué lindo este tecito virtual, me encanta que sea así súper espontáneo, auténtico. Bueno, yo soy Jad López, mentora también en creatividad regenerativa y bueno, creo que resumiste muy bien justamente como hacia dónde va nuestra filosofía, ¿no? Desde mi lugar, realmente como que mi intención y mi propósito realmente es acompañar a mujeres y emprendedoras que desean realmente dar vida a sus visiones, ¿no? De una forma mucho más calma, coherente, alineada a sus valores, a sus ritmos naturales, porque hemos estado como acostumbrados a una cultura hiperproductiva, ¿no? Que nos exige unos ritmos que no son nuestros, entonces la idea es poder desde la creatividad justamente, que es como este gran universo, y poder de cierta forma como retornar a eso, ¿no? A esa sabiduría cíclica que tenemos todas las mujeres y desde ese lugar crear, y yo siempre digo que vinimos a crear belleza, a crear conciencia, entonces siento que esos son como los puntos que nos unen y justamente eso hoy queremos compartirles, ¿no? Es un poco de cómo nosotras también lo llevamos en nuestro día a día, de dónde también venimos, ¿no? Un poco de por qué también es esto, porque yo siento que cuando uno eh, tiene esta capacidad también de crear una visión nueva en el mundo, un nuevo paradigma, es porque también viene de un lugar distinto, ¿no? Y como que esa Mm. es su accionar en el mundo y como que ese impulso de querer crear algo diferente. Entonces, bueno, de eso hoy queremos compartirles. Entonces, gracias por la invitación y me encanta. Empecemos entonces. Sí, y bueno, sí, no, tal cual. Y yo creo que empecemos por reconocer cuáles son estos ritmos creativos que nos han llevado cada una a crear una visión y a plasmar algo en el mundo que puede ser muy irruptivo y nuevo, novedoso para esta productividad actual que nos lleva a una sobrecarga. Para ti, ¿qué son estos, cómo vives estos ritmos creativos? Bueno, vieras que justo cuando estábamos como en la antesala charlando y que me compartiste como este preview, anoche me senté a pensar que yo fui músico durante 6 años y medio, fui clarinetista y como que anoche pensaba, ¿no? Qué linda esta relación de los ritmos porque lo veía desde ese lugar, ¿no? Mm. Entonces pensaba que cuando estábamos en la orquesta, ¿no? En la sinfónica, obviamente, ¿no? El clarinete entraba de una forma, la trompeta entraba de otra, como que todos entramos en algún punto y cada uno tenía un ritmo en su melodía. Y lo traigo como ejemplo, como metáfora para entender de que así es la vida misma, ¿no? Tú tienes como tu propia sinfonía y no puedes realmente acelerarte cuando quizás necesitas ir más despacio, ¿no? Yo me acuerdo que el director de la orquesta siempre nos decía, lo más difícil realmente en la música es ir a un ritmo lento, Mm. porque claro, estamos en esta, cierto, locura y me parece muy lindo traerlo porque si nos fijamos realmente así funcionamos nosotros. Entonces los ritmos para mí justamente es eso y sin duda el poder realmente verlo en la naturaleza para mí es como el claro ejemplo de que la naturaleza misma nos enseña de que hay una ciclicidad y que hay un ritmo sagrado, como me gusta verlo a mí, para todo, ¿no? Tú realmente no todos los días estás igual, no tienes la misma apertura, no tienes la misma disponibilidad, ¿no? Recién hablábamos ahorita de que
hay días en los que uno se siente un poquito más cansado, entonces obviamente el cuerpo necesita descanso. Entonces, para mí los ritmos creativos tienen que ver realmente con una escucha y con un, como podría decirle, incluso autorrespeto también, porque siento que viene de esa afinación, por eso el tema de la música se los traigo, porque sí hay que tener el oído como muy afinado para entender realmente en qué ritmo estoy, ¿no? Si voy un poquito más rápido o si realmente necesito ir a un ritmo más lento. Entonces, parte del ritmo creativo para mí sin duda va como súper unido de una escucha activa, de reconocer qué es lo que necesito y en qué momento lo necesito. No sé cómo lo ves tú, ella. Bueno, pues es muy curioso porque yo hice también la reflexión de una manera en cuanto a la música, o sea, relacionado con lo que estás diciendo, porque de alguna manera yo escogí la palabra armonía y si tú la pones mucho en YouTube, en Google, te salen muchas cosas de música. Entonces, fue en dos sentidos, básicamente. Para mí, el balance, que es otra palabra que se utiliza mucho con respecto a la armonía, y el equilibrio, o sea, hay estas palabras que nos hablan de equilibrio, es totalmente plano, o sea, como una balanza que está los dos pesos iguales, y la armonía me llevaba a sentir esta música, estas olas, estas bajadas, subidas, y por eso es que adopté mucho esta palabra dentro de la productividad. Y me gusta mucho lo que dices de lo más difícil es ir despacio en la música, que personalmente, por eso es que la productividad o sea, la filosofía que estoy dando al mundo es también una prueba para mí misma, porque yo tengo una energía masculina muy presente de la acción y del control, del deadline, de ponernos, de controlar los entregables, de todo esto. Entonces, yo soy un poco esta prueba de estar testeando mi propio método, que tiene que ver los ritmos conscientes, que es uno de mis pilares. Entonces, entender que hay personas que crean mejor por la mañana, más por la tarde, son los diferentes cronotipos, hay otras personas que son más de noche y ahí se les despierta mucho más la creatividad. Entonces, es entender esto, sí siento que desde mi parte racional entiendo que soy de mañana y entonces me levanto más en la mañana y hago cosas y aprovecho ese momento, pero conectarme con los ritmos desde una manera más compasiva y femenina con nuestros ciclos y nuestras maneras de vivir cada día y durante el mes, es algo que yo estoy también transitando y aprendiendo. Y me encanta eso que dices porque cómo también podemos entonces compartir desde este lugar una persona que diga, bueno, yo no tengo ni idea cómo son mis ritmos o cómo realmente yo puedo empezar a escuchar esos ritmos y a entenderlos y saber si funciona entonces mejor por la mañana o por la tarde. No sé, desde como desde lo que tú compartes y de lo que tú también impartes, cómo podríamos entonces de pronto a las personas que nos van a estar escuchando y viendo decirles como, bueno, mira, esta herramienta, no sé, o cómo ha sido para ti ese descubrimiento. Bueno, yo leí un libro que se llama, a los que les interese, The Power of When. No sé cómo sea en español, y habla sobre lo que llaman los cronotipos. Y hay cuatro cronotipos, los que son de mañana, que se llaman los leones, después el 55% de las personas, que son los osos, y los nocturnos, que son los lobos, y los delfines, que son personas que tienen trastornos del sueño, que tienen insomnio, pero durante el día están muy cansados también, tienen, o sea, sus curvas son muy marcadas. Y, y también depende de entonces hay un test de este libro, de este autor, después se los pongo también en la descripción, donde reconoce ahí uno, ok, ¿qué es más fácil para mí levantarme? O sea, ¿qué es más natural? En la mañana me despierto demasiado cansado o se me facilita despertarme, o por ejemplo, es estar
como, yo digo, como un detective durante al menos una semana y estar capturando las pistas. Entonces, en la noche también de pronto decir, yo no sé por qué, pero se me activa y tengo muchas ideas en la noche y me cuesta apagarlo para irme a dormir y estar más en calma. Entonces ahí ya tu cuerpo te está diciendo, es un momento en el que tu energía creativa y tus ideas y todo, y tu punto más productivo quiere salir. Siento que es como lo que tú hablabas de escucharse y de conectarse mucho con las señales que el cuerpo nos está dando. Y también varía, depende de la edad, del momento en la vida. Cuando nos estamos envejeciendo, somos más leones después de un momento, pero los jóvenes son mucho más lobos y entonces también tiene que ver mucho con nuestra edad. Y bueno, esta es una de las maneras, pero básicamente dentro de la semana no solo la mañana, la tarde y la noche, sino nosotros hay otro ritmo que se llama los ciclos ultradianos, que son ciclos de 90 minutos, en el que el cuerpo también tiene altos, son como picos de concentración y bajas y estás más como menos enfocado o pasan cosas dentro de tu cuerpo. Entonces también, este es un poquito más complejo de determinar porque uno puede estar inmerso en lo que está haciendo y se le olvida un poco, pero sí, sí, también uno, dos, unos 3 días en los que uno puede ser consciente de qué pasa antes del almuerzo, por ejemplo, o después del almuerzo, depende de lo que coma, siento un pico más arriba, más abajo, siento que ahí uno puede ir conociéndose a sí mismo. Me encanta. Vieras que eso no lo conocía, o sea, de esta forma como tan técnica. Sí, es que soy Yo muy sé, regional, lo sé. pero me encanta, ¿no? A la final también todos tenemos como un poco de eso. En mi caso, yo tengo es mucha energía femenina. Entonces aquí incluso estamos como acompasando un poco esto. Y pero qué lindo también porque decir esto, ¿no? O sea, todo igual es necesario, todo justamente es ese balance, esa armonía que tú estás diciendo, ¿no? Porque cuando tú te polarizas mucho en una energía muy masculina, pues obviamente vas a crear desde el desgaste, desde el esfuerzo, que es justamente de lo que venimos enseñadas, ¿no? Y que estamos justamente como suavizando un poco y entendiendo de que hay otras formas de crear, pero también si nos vamos al extremo de la energía creativa femenina, esa pasividad, esa, ay, bueno, entonces me quedo, tampoco, ¿cierto? Yo creo que crear un justo Total. balance en el que, claro, tú te sientas en apertura y en disposición, pero también tengas este impulso, ¿no? Esta fuerza, este arranque, esta acción consciente para que a la final, ¿no? Las ideas y las visiones sucedan en el mundo, porque si no es como que entonces nos quedamos en todo momento como en una ensoñación. Y yo siento que eso es como lo que nos pasa a la mayoría de los creativos y siempre ese es nuestro desafío, poder realmente equilibrar, ¿cierto? Estas dos polaridades, que yo siempre los llamo amantes cósmicos, porque siento que necesitan estar en una danza, eh, porque si no, justamente cuando uno se polariza, pues empieza a sentir este desgaste, este cansancio, como este fastidio, o versus frustración, angustia, es como que, ay, yo por más de que hago y hago y hago, como que no, entonces como que qué lindo poder también transmitir esta sensación de, hey, necesitas entonces parar, escucha, revisa, como tú te estás diciendo, como todas estas formas, ¿no? Quizás no las conocemos y que a veces se presentan de una manera también muy orgánica, ¿no? Y que también si quieres irte a ver desde la teoría y cómo realmente funciona incluso tu biología, tu fisiología, también es súper válido. Yo siento que no hay que irnos a los extremos de las cosas, Mm. sino que a la final, sí, yo siento que las herramientas están al servicio justamente para eso, ¿no? Para que podamos acompañarnos y tener procesos, como decías ahora, mucho más compasivos y amorosos, que a la final de eso se trata la filosofía que ambas compartimos. Sí, sí, sí. Y bueno, también, sí, yo creo que tienes razón en que a veces nos quedamos, es identificar que esto es algo muy, una línea muy delgada, identificar en qué momento estamos en esta etapa creativa de sacar todo lo que de pronto las pantallas no son el mejor medio en ese momento porque necesitamos escribir, pintar, caminar, hacer otro tipo de cosas para que nuestro sistema nervioso esté más calmado y ahí
las ideas puedan salir de una manera más natural, fluida. Yo lo veo como estas etapas, ¿sí? En la que, bueno, ese primer momento en el que todas nuestras ideas quieren salir. Luego hay un punto en el que hay una fuerza más que dice, bueno, quiero ver cómo se hace esto realidad. Entonces quieres planear. Y para planear también hay maneras creativas de hacerlo, hay maneras más kinestésicas de hacerlo, más físicas. Y después, y ahí es cuando paso yo de ayudar a las personas de que hay maneras en las que puede ser más práctica también para que tus ideas ya se vean materializadas. Algún tipo de plantilla o espacio en el que tú ya casi que te ahorres energía mental y tú ya puedas procesarlo y hacer tu idea, tu proyecto más fluido, que toda la primera parte es la más auténtica y de ti. De pronto hay una parte en la que ya es como que dame este empujón y necesito concentrarme, necesito entrar en el flow para realmente sí hacerlo realidad y no que solo quede en el aire. Entonces sí, no es muy válido como lo dices. Y bueno, también quería preguntarte dos cosas. ¿Qué tipo de rituales o qué momentos tú identificas que voy a hacer esto para estoy en un momento creativo o como ya en este momento de acción tiendes a hacer algo en tu espacio o ritual personal? Bueno, vieras que yo hace varios años adopté mucho este de ritualizar mi vida. Entonces yo siempre digo que mi vida es un gran ritual porque no es como, ay, bueno, prendo la velita porque voy a escribir. No, o sea, yo como que entré en un estado, digamos, de como de mayor amplitud, entendiendo de que la vida misma te ofrece eso desde lo cotidiano. Entonces, no sé, por ejemplo, algo súper básico y es muy gracioso. Yo antes de sentarme en el escritorio siempre me pongo crema de manos. O sea, son cosas que uno diría, qué pavada, ¿cierto? Pero a mí me ayuda a sentir que tengo como que mis manos, no sé, que huelan rico, que estén hidratadas y me siento a escribir. ¿Se entiende? Entonces es como que puedo tener muchos mini rituales en el día, ¿cierto? Y que a la final yo siento que todo es un acto creativo, porque es que un acto creativo no solamente es cuando, por ejemplo, tú te sientas a escribir o a bajar una idea en la computadora, sino que es que un acto creativo es cualquier cosa. Yo ayer hacía el almuerzo y miré como la nevera y decía, bueno, hay estos ingredientes y no sé, vamos a ver lo que haya. Y es un acto creativo en sí mismo, ¿cierto? Entonces, no sé, la musiquita, pues a mí sí no me falta. En las mañanas, para mí las mañanas son sagradas, entonces como que normalmente a las 9, 9:30 de la mañana es que yo siento que estoy como para el mundo. Antes no, porque no miro mi teléfono, me voy a caminar al bosque o hago yoga, bueno, me tomo mi agüita con limón todas las mañanas. Son cositas que uno como que va haciendo y ya no justamente como, ay, esto es una rutina o esto está de moda, sino que realmente ya hace parte de mi día a día. Entonces siento que también entender realmente qué te funciona a ti, lo que tú decías, si eres más de la mañana, de la tarde, de la noche. Yo me di cuenta que ahora me gusta madrugar. Antes odiaba madrugar. Y me doy cuenta que mi mañana justamente es como de esa energía femenina, recibo, necesito nutrirme mucho, porque tipo 10 11 es cuando yo siento que ya estoy como mucho más poco y después del almuerzo las ideas me vienen súper bien, ¿cierto? Y ya antes era muy nocturna, muy lobo, como decía Sabera, y por ejemplo para mí 6, 6:30 es como se apaga el mundo y yo ya estoy en otro mood, ¿cierto? Entonces como que también poder entender que esos rituales que uno practica tienen que ver mucho, como decía al principio, desde una escucha y entender de que eso va iterando, porque no siempre estás igual, ¿no? Sí. Si bien he contado una época, ahora estoy como en otra etapa vital, entonces obviamente requiero otras cosas, pero lo que sí puedo decir es que para mí ritualizar la vida está en todo, o sea, desde el tecito, desde la cremita, desde lo que huelo, desde la plantica, de cómo tiendo la cama, o sea, no sé, yo soy como muy romántica, las que saben de astrología tengo Venus en Tauro, entonces me van a entender. No, Sí, 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 estoy de acuerdo contigo y justamente esta es la otra parte que quería mencionarte. Siendo arquitecta, me encanta ver cómo estos elementos, la plantica y la luz nos impactan no, más de
que si el color amarillo te influye en la creatividad, cómo es una relación personal contigo algún elemento. Entonces, eso me gusta mucho y cómo nuestro espacio puede ser ese aliado creativo. Para mí hay varios elementos, uno es la luz natural, es indispensable porque si no tenemos la luz, definitivamente podemos estar en un sótano y las personas pensar que puedes trabajar y ser creativo de la misma manera, mm, es difícil. También el orden visual, las texturas, los objetos que conectan contigo, como tú decías, con la cremita, eso es todo te da ese momento, como esas señales de, ah, es mi momento de trabajar desde tu energía. Entonces es súper importante. Y bueno, hay unos datos que de pronto no conocías y quería mencionarles. Es el azul, por ejemplo, sí incentiva mucho la creatividad y a resolver problemas. Mira, a resolver problemas de una manera creativa. Así no seamos conscientes de eso. Y el rojo tiende a ayudar más para los problemas analíticos, tipo contadores o cosas así como mucho más desde la racionalidad y oficinas. Bueno, también sabemos que para otros espacios aumenta el apetito, se utiliza mucho en restaurantes. Entonces, pero estos dos colores son muy fuertes con respecto a la energía que trae. Y también cuando estamos un poco bloqueados creativamente o de pensamiento, hay varias cosas que podemos hacer para abrir literal nuestra mente y tener otra perspectiva. Hay varios ejercicios. Uno es, por ejemplo, mirar hacia la ventana y tu perspectiva, si abres como el ángulo de visión, eso te ayuda a que tu mente no esté solo enfocada ahí en tu hoja, en tu computadora, sino que abres y eso te ayuda al cerebro, digamos, a la mente. Y este efecto de abrir tu mente, como de tener otra perspectiva, funciona también si tiene cuadros que te llevan a otro lugar. Por ejemplo, un cuadro que diga Grecia, solo con la palabra o una fotografía de un paisaje, psicológicamente te está llevando a otro lugar. Entonces también te activa un poco más esa creatividad, ese de me estoy yendo y no solo estoy aquí clavada como en un solo pensamiento. Eso también impacta mucho. Y otros elementos como tener bibliotecas, o sea, como líneas verticales que te hacen el espacio más alto, por eso, y se llama el efecto catedral, y por eso es que a veces nosotros, de hecho, en la antigüedad, muchos filósofos se iban a lugares que los cielos rasos, los techos eran muy altos, porque eso también les influía en su creatividad y en sacar ideas. Pero uno lo puede hacer en la casa con papel de colgadura de rayas o algún mueble largo con una biblioteca, con bueno, unos efectos de color. Entonces, todo esto entre el color, la altura y ver elementos que te lleven a otro momento. Por ejemplo, fotos que te lleven al pasado, a veces también eso tiene el efecto de llevar, como que te hacen viajar en el tiempo. Entonces te hace abrir tu mente. Son varios elementos que de pronto no muchas personas los conocen y para crear más este espacio creativo. Bueno, y queremos seguir también compartiendo un poco de esta noción del cuerpo desde lo creativo, ¿no? En mi caso, el cuerpo, sin duda, es un gran aliado, pero no siempre ha sido así. Seguramente a ti también te ha pasado, Mafe, y a muchas personas. eh, el cuerpo es como lo último, ¿no? Porque siempre nos han acostumbrado como a esta noción de que creamos a través de la mente. Esto es algo que yo ahora defiendo mucho y me gusta compartirlo porque nos han enseñado que el proceso creativo es un proceso, primero, lineal y segundo, mental. Y yo dentro de mis propios procesos, mis investigaciones y demás, me he dado cuenta que realmente no es así. El proceso creativo realmente se atraviesa, es a partir del cuerpo, ¿no? Nosotros tenemos como toda una memoria celular y es muy lindo
también verlo desde la biología y desde todos estos enfoques, porque siento que es como que enriquece más el proceso. Y por eso la importancia realmente de lo que estamos hablando, ¿no? De realmente reconocer nuestros ritmos, porque cuando nuestro cuerpo está saturado, está cansado, está agobiado, pues obviamente es un cuerpo que no va a funcionar, que no es vital, que no es funcional justamente. Y obviamente siempre digo que en un cuerpo realmente que está eléctrico, me gusta verlo a mí, que está ácido, que está desificado, un cuerpo en estrés, obviamente las ideas no funcionan. Tú puedes tener ideas muy lindas, puedes tener proyectos, puedes tener un montón de cosas, pero realmente si tú no tienes energía vital, es muy difícil que tú puedas sostener esas ideas, esos proyectos y todo lo que quieres crear, porque realmente el cuerpo, como yo lo veo, es como un gran contenedor, es como un templo sagrado, donde realmente como que toda esa energía creativa, ¿no? Como un río, ¿no? Va navegando y como decía Clarisa Pinkola, ¿no? Cuando las aguas se estancan, obviamente la creatividad no puede fluir y ahí es donde viene justamente el burnout, donde viene todo este tema de los bloqueos, de las creencias, ¿no? Y sentimos que estamos como en una lucha interna, como queriendo hacer algo y como si hubiera una barrera que nos impidiera. Y es justamente porque estas aguas, ¿no? Estos ríos internos se contaminan y es justamente donde las ideas no pueden fluir. Entonces, desde mi lugar, siento que el cuerpo es como la base, ¿no? Como las columnas de una casa que realmente son las que sostienen todo lo demás. Entonces, desde mi lugar, para mí, como lo que veníamos hablando, ¿no? De estos rituales, de estas prácticas, para mí lo más importante hoy en día es nutrir mi cuerpo, o sea, descansar. Incluso en las redes sociales yo tengo algo que se llama el descanso regenerativo, es que yo ya no me conecto, por ejemplo, los fines de semana porque entendí que mis ritmos van por otro lado y porque es una energía que sentía que se diluía mucho, entonces los fines de semana para mí son como súper sagrados. Me enfoco en hacer otras cosas, en descansar, en regenerarme, en nutrirme y, ¿cierto? Ya con esa energía nutrida, poder entregarme. Que a mí me pasaba era que como que estaba súper entregada al mundo y obviamente estaba súper congelada y en un estado de mucha supervivencia, de mucho estrés y ansiedad. Y obviamente empecé a sentir que mi creatividad no estaba fluyendo, no estaba siendo como continua. Entonces, como que la importancia del cuerpo, y lo quiero mencionar y siempre lo comparto, es que realmente no basta solamente con darte como un masajito, no, o sea, es entender realmente tu propio lenguaje, cómo funciona realmente tu cuerpo, es realmente reconocer qué es lo que te pide tu cuerpo y a partir de ahí es que tú puedes realmente accionar de acuerdo a la energía vital. Mi abuelo siempre dice una frase que para nosotros es como muy linda y es muy sabia y como que la tenemos en casa y es que él dice que la salud es nuestra verdadera riqueza. Mm. Entonces, desde ese lugar, total. Entonces, como que a mí eso desde niña siempre ha estado presente y ahora que soy un poco más consciente y que soy más grande, digo, wow, tienes toda la razón del mundo, porque si tú no tienes salud, si tú no tienes vitalidad, eso, pucha, es que tú no tienes nada. El otro día, yo te voy a dar la palabra, el otro día estaba viendo un video y una chica hablaba de una carta que escribió Steve Jobs justo cuando ya estaba como en su último momento de vida, en su último aliento, y él decía, ¿no? Pues este gran creador para todos conocido, y él decía que en ese momento de su vida lo que más anhelaba justamente era esa salud, esa vitalidad, y como que él hacía ese paralelismo de todo lo que él había como agotado, ¿no? En su vida, su energía y como que nunca se había detenido a parar, que realmente es necesario las pausas, los descansos, lo que estamos hablando tú y yo de los ritmos, ¿no? Y entonces él traía como esta conciencia de que realmente lo que debemos cuidar realmente es nuestra salud, nuestra vitalidad. Entonces lo quiero traer también como reflexión, porque a veces nos quedamos, como les decía al principio, desde un estado muy mental de que hay que crear, que producir y que hay que hacer y todo, pero si tú realmente no disfrutas, si tú realmente no te das tiempo y descanso de regenerarte, de pausarte, de entender realmente cómo es que estás funcionando, vamos a acabar en lo que ya muchas conocemos que es burnout, quemándonos, agotando nuestra energía vital y abandonando nuestros proyectos creativos. Entonces, como que también entender
esto desde un principio siento que es súper valioso porque, como tú decías ahora, ¿no? Podemos reconocer esos límites y esos bordes, ¿no? Y poder realmente entonces a caminar distintos, ¿no? Que es justamente lo que hoy queremos también dejarles como semillita de que se lleven desde nuestras miradas. Qué lindo todo lo que dices, esa frase me parece de oro. Y con respecto al cuerpo, hay cosas que también he aprendido que me han hecho verlo desde la parte fisiológica, como nos frenamos al momento de crear si estamos en estos estados de estrés y de depresión y de depresión, y no dejamos que esa energía fluya. Y es porque también es algo fisiológico que aprendí, como siempre estos datos que aprendo, es que cuando tú estás relajada, básicamente la sangre está fluyendo de arriba abajo, todo hacia el cerebro. Y después de comer, por ejemplo, nosotros, y por eso es que tenemos este momentico así de siesta, hoy estoy como cansado, como que no pienso mucho, es porque toda la sangre está en el sistema digestivo ahí y como haciendo su trabajo, y por eso sentimos ese momento de más bajón. Pero cuando estamos estresados, ya desde la antigüedad, ¿qué pasaba? Que nosotros, si había un león, pues la sangre se iba hacia las extremidades porque necesitábamos correr. Entonces, brazos, piernas y en el resto del cerebro, en todo el resto, no hay para crear, para pensar, para analizar o en general. Y por eso es que no fluye si nosotros estamos en este estado de opresión y si no nos tomamos esa pausa que tú dices que es tan importante. Y yo siento que tampoco es el hecho de, o sea, es reconocer cuáles son esos momentos, no desde un necesito vacaciones, necesito 1 o 2 semanas porque ya estoy al límite, sino cómo integramos estas pausas en nuestro día a día para que esa curva no nos se lleve al burnout, sino que de verdad podamos sentir que estamos fluyendo de una manera un poco más amables con nosotros mismos, con nuestro cuerpo y generando límites, como decías de las redes sociales. Yo lo hago también hace poco, bueno, como quería estar más presente, pero para mí también los fines de semana o sea, me gusta mucho y la aplicación que yo utilizo para tener estos límites se llama Opal, que este año me ha cambiado la vida para generar estos límites sanos. Pero siento que son esos momentos. En la mañana también no es lo primero que hago al despertarme. Mi celular está fuera del cuarto, hago otras cosas. Y las rutinas no desde una rigidez de no, todos los días tengo que hacer exactamente lo mismo, porque no, sino desde, ok, puede cambiar, yo lo veo como fichas de Lego, en el que un día quiero una pequeñita de meditación y una gran de ejercicio, no, después cambio, después journaling o no, de pronto descanso total, como se va armando esa figura. Pero eso es lo que da esa armonía dentro del día para que la creatividad pueda salir de una manera mucho más natural y sea productiva, pero en nuestro ritmo mucho más compasivo. Sí, me encanta eso que mencionas también de reconocer no solamente el ritmo, sino también entender de qué funciona para ti, ¿no? Porque yo no estoy muy de acuerdo con estas nociones o estas tendencias, ¿no? En el que como el club de las no sé cuántas y vamos a hacer todo lo mismo y entonces esto, yo siento que eso anula mucho justamente nuestro ser, ¿cierto? Anula esa capacidad mutable que tenemos los seres humanos, porque como lo decíamos al principio, funcionamos todos distintos, ¿no? Si nos vamos a la parte incluso más biológica, todos tenemos una microbiota distinta, no es una microbiota igual a otra en el mundo, que es un tema que a mí me apasiona también. Entonces, como que también partamos de que
o sea, esto no es cliché decir que sí, todo el mundo es distinto, porque es que en realidad todos somos seres completamente distintos, funcionamos de acuerdo a muchas cosas, ¿no? El contexto, lo que tú decías ahora, incluso de los elementos, el barrio, tu cultura, tu idioma, tus formas, ¿no? Tus ecosistemas, tus vínculos, son un montón de cosas. Y esto me gusta también traerlo porque a la final todo eso influye e impacta en nuestro proceso creativo. Entonces son como muchas las vertientes que hay que tener presentes a la hora de crear, porque entonces ahí, que es otro tema que lo va a tocar por encimita, ¿no? Pero a veces esto de compararnos con el proceso del otro, o de querer que Mafe entonces haga lo mismo que hace Haas o Versus, que no, es que no es sostenible y no es posible en realidad, porque por más de que queramos acompasarnos, no va a funcionar de esa forma, ¿no? Porque tú puedes de pronto hoy sí hacer lo mismo que hago yo a la mañana, en el mismo horario, pero capaz mañana tu cuerpo, según lo que tú nos estabas contando, va a querer otra cosa, ¿cierto? Entonces, como que también está, insisto mucho con el escucharnos, porque siento que ahí viene realmente esa validación interna de qué es lo que realmente yo necesito. Y cuando yo realmente escucho y sintonizo con lo que necesito, valido y obviamente acción, ¿cierto? Entonces, por eso hablamos de esa coherencia desde este lugar también un poco más armonioso y compasivo, en calma, pero también en acción, ¿cierto? Entonces, como que el mensaje que queremos dar mucho con este tema del cuerpo, de los procesos creativos, de los espacios, a la final, siento que convergen en lo mismo, ¿cierto? Y es esta coherencia de realmente entender de que no es que tenga que todo estar perfecto y funcionar así, check, 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 sino que Mm. realmente, como tú dices, me gusta mucho también la palabra armonía, es que todo realmente puede ser un espacio armonioso, tanto interno como externo, que nos posibilite justamente esa acción creativa desde un lugar como muy alineado a nuestros valores, a nuestra filosofía de vida. Entonces, como el mensaje, siento que más importante que queremos realmente compartir de esta charlita, de este texto virtual. Sí, 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 no, pues gracias, Has, porque yo creo que podemos ver este tema de los ritmos desde muchos ángulos y todos son válidos. Y, bueno, había algo que quería decir con respecto al tema del club de las 5 de la mañana, como estos movimientos. Yo creo que hay dos cosas importantes. Una, puede ser que haya personas que se alinean perfectamente a este ritmo porque están diseñadas para, no sé, levantarse a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, 4 de la mañana, no sé, y está perfecto. Pero hay, y hay otras personas que dicen, como no, yo lo intenté a los 2 días y eso para mí no fue y está bien, o sea, no, ya, me resigné. Pero ¿desde qué punto, desde qué disposición tomamos esta decisión? Desde un victimismo de, ay, bueno, no, mañana no, como esto no es para mí o no pude, o desde una responsabilidad de decir como, espérame, ok, esto no es para mí, pero yo prefiero a las 7 de la mañana porque, no sé, pero desde una responsabilidad, porque hay muchas personas que pueden, y a la hora de crear rutinas y hábitos, hay un momento en el que pasan desde, ay, yo lo he intentado todo, pero no, eso no es para mí, o como desde la pereza o de snooze para el celular y, y no pasa nada y será mañana. Siento que ahí puede haber una resistencia también a escuchar incluso cualquier señal que el cuerpo te esté dando, pero cuando se pasa esa barrera y por eso la palabra disciplina, motivación, me generan diferentes sentimientos. Para mí es más como valentía de escucharse a uno mismo. Y cuando entonces ya pasas eso y eres capaz de ver los escenarios, es decir, como que hay unas personas que se levantan hasta ahora, otros van más por la noche, otros hacen ejercicio al mediodía, ¿qué me funciona a mí? Ahí ya estás poniendo tu postura desde una manera en la que tú eres responsable de tus rutinas, sin que nadie te lo imponga. Esto es algo que yo hago en mi mentoría de esencia productiva y es que al principio, después de aprendizajes también con de mis clientes, es que les doy varios escenarios, como varios experimentos, como
mira, tengo este que a mí me ha servido, pero está también este y está este otro que resuena más contigo. Y así ellos van construyendo su propio sistema, porque nadie, uno puede llegar y decirle, esta es la fórmula mágica. Entonces, y eso yo creo que abarcan todo, en los negocios, en el amor, en todo, en las rutinas. Sí, me encanta eso que dices de que dejar también como al otro, ¿no? Yo siento que a veces nosotras también aparte de nuestro rol, ¿no? Como mentoras, como guías, poder acompañar desde un lugar de mucho respeto y entender de que el otro está también en su proceso y que está validando, ¿cierto? Que está testeando lo que le funciona. Y siento que eso es súper importante porque a veces queremos como que esta noción de imponer y no funciona. Al menos siento que ambas tenemos esta filosofía de acompañar desde mucho respeto y quiero traer también algo que mencionaste frente a la disciplina, eh, que a veces cuesta mucho. Yo peleé mucho con eso porque yo sentía que yo no era una persona disciplinada porque me disperso mucho. Y cuando realmente fui como a la orina, me encanta la etimología de las palabras, soy como una nerd en ese sentido. Y la disciplina realmente viene de discípulo. Entonces también como que cuando uno comprende realmente como de dónde vienen las cosas, obviamente uno internamente puede darle ciertas connotaciones, ¿no? Porque a veces culturalmente hay mucha distorsión de muchas cosas. Pero cuando tú apropias, ¿no? Yo, por ejemplo, me invento también muchas cosas, ¿no? Digo, como que bautizo ciertas cosas, mis clientes también saben que yo, como, llámalo entonces como tú quieras, no tiene que ser de X, Y forma, una forma que te funcione a ti. Entonces, volviendo al tema de la disciplina, cuando yo entendí que disciplina viene de discípulo, ¿no? Viene de esta etimología de las palabras, que tiene que ver más con con esta maestría interna, ¿no? Porque la disciplina estamos acostumbradas a verla como algo como que hacer y desde un lugar como súper pragmático y como muy, y no, es poder ser mi propia discípula y decirme como, ok, yo estoy en mi propia automaestría, estoy, ¿cierto? Cumpliendo porque yo misma estoy en este proceso. A mí eso me cambió mucho la noción porque entonces ya no lo veo como un cumplir, sino realmente como esto, estoy en una automaestría y estoy realmente reconociendo qué es lo mejor para mí y sobre todo me estoy comprometiendo con lo que realmente yo quiero darle valor. Entonces también como que el otro mensaje ahí valioso que siento compartir es que indaga en tus propios autoconceptos, que no te quedes solamente como, ay no, porque es que entonces hace 10.000 años lo decían que era así y ya te quedó así. No, yo siento que la creatividad justamente tiene también esta capacidad de rediseñar muchas cosas. Desde mi filosofía de creatividad regenerativa, yo también comparto mucho de crea tus propias formas, ¿no? Invéntate tus propios sistemas, testea, explora, o te gustó, mañana no, está bien, no pasa nada. Lo importante es que tú seas como esta niña, ¿no? Este niño que está ahí como curioseando y que está viendo a ver qué funciona, ¿no? Por eso en mi caso el laboratorio de conciencia creativa es un poco de eso, es una invitación a que tú te sumerjas en tu propio mundo, en tu propio universo y que indagues a ver qué es lo que realmente funciona para ti. Bueno, para pasar como a otro tema, para no quedarnos colgadas, igual ya para ir cerrando, hay algo que quiero mencionar que lo charlamos también y es esto de, listo, cuando realmente nosotros estamos creando desde, no desde estos colapsos y este enredo o cuando realmente los espacios realmente nos ayudan a crear con más claridad, como es tu caso. Yo soy una persona un poquito dispersa, debo confesarlo. Eh, ¿Cómo es tu caos o cómo es tu claridad creativa? Cuéntanos. bueno, qué pregunta tan interesante. Yo creo que cuando siento que estoy sobreanalizando mucho las cosas, es mi caos. O sea, no a la hora de estar creando y en la acción, sino esa primera etapa que mencionaba en algún momento. Y empiezo a cuestionarme mucho, mucho, mucho. Es que digo, acá hay mucha duda, o me estoy comparando, o estoy pensando mucho en mi yo del pasado, o estoy pensando en los miles de escenarios. O sea, muchas cosas. Entonces, para mí, en ese momento es cuando siento la mente súper enredada y, y necesito tener o hablar
con mi hermana, por ejemplo, sacar las cosas, sacar, escribir me sirve muchísimo. El ejercicio también es como si abriera esa neblina y la dispersa, también eso me ayuda bastante. Y siento que hay un momento en el que todo se aclara. O sea, ya es como, ok, espera, ya sé qué hacer. Y o puede llegar en una meditación también o en algún mensaje. Yo hace como unos 2 meses puse un post en el que decía que cada mes yo siento que hay llaves, que tengo llaves que me abren puertas. Entonces son mensajitos de contenido, de cosas que me llegan día a día, pero que soy consciente y las cojo. Como que las tomo y es como, ah, esta es una de las llaves. Entonces, eso me ha pasado. A veces eso me da clara el camino. Y, y ya es cuando empiezo a accionar, o sea, planifico, porque me encanta la planificación y la organización, si no, no estaría en esto. Ahí es cuando me paso un poco más de al otro lado, al lado más masculino y como de este crear físicamente y puede que me desconecte un poco. Entonces, no es tan sencillo para mí, pero vuelvo y me conecto con lo manual de pronto también. O sea, ya sea escribir o acuarelas o salir y ahí siento que me desconecto y vuelvo y al momento del flow en el que ya sí entro a materializar en mis ideas. No sé si respondí la pregunta. No, sí, claro, porque a la final es como eso, como todo este caos, ¿no? Sobre todo mental, que era lo que tú mencionabas ahora, ¿no? Como que nos alejan o nos separan un poco justamente de ese proceso creativo, que a ver, desde mi visión, yo siento que todo es súper válido eh, y que todo es muy necesario. A veces también estos desencuentros, ¿no? Estas dudas, ay, pucha, no sé por dónde, y es como que, ay, qué caos, qué angustia, y se siente uno como súper contraído. A veces siento que esa contracción es súper importante, porque justamente esa expansión que viene después, ¿cierto? Vienes, como tú decías, con quizás una mirada distinta, una perspectiva diferente, con una idea que quizás no habías tenido presente. Entonces, como que a mí me gusta mucho acompañar los procesos creativos desde el amigarnos con el proceso, ¿cierto? Y no viéndolo como partes fragmentadas de algo y es como, bueno, no esto porque ya sé que va así, no, sino como que todo el combo, que veamos toda la virtud que tiene el proceso creativo que es tan rico y en mi caso, cuando yo me siento súper como bloqueada, desconectada, que digo, ¿qué es esto? No sé para dónde ir. En mi caso es la naturaleza. O sea, yo por Mm, eso comparto tanto en mi Instagram y en mis redes y en mis canales, siempre la naturaleza, porque siento que la madre tiene todo. La madre naturaleza tiene absolutamente todo porque si tú realmente contemplas cómo ella se expresa, te vas a dar cuenta que hay virtud en todo, ¿no? Ella entiende de ritmos, de lo que veníamos hablando, ella entiende de pausas, ella entiende de paciencia, ella entiende de cuando hay que hacer las cosas con fuerza, cuando hay que hacerlas como con más suavidad, cuando incluso estos cambios, por ejemplo, de estación, ¿no? O sea, como que ella entiende todo, entonces yo siento que cuando uno está como muy perdido, como que está como en lagunado también, para mí, como que el regreso a la madre naturaleza, como que para mí lo es todo, ¿no? Yo como que tengo uno de mis rituales y es siempre mi baño de bosque cada semana. Y cuando no lo tengo por X, Y circunstancias, yo de una siento, es súper loco, como que siento esa cosa en mí que digo, wow, como que, no sé, y me pasa que esa semana puede ser que esté un poquito más ansiosa, entonces como que reconozco que la madre naturaleza tiene una virtud hermosa, no solamente a nivel mental, sino pues es que tiene muchas cosas, ¿no? Son incluso estudios científicos que han demostrado cómo nuestro sistema nervioso con solo 15 20 minutos se regula, ¿no? Con tomar el sol como esa vitamina D y esa serotonina se activa en nuestro cuerpo. Y desde el proceso creativo, yo cuando tengo dudas,
realmente lo confieso, yo voy y hablo con los árboles, hablo con los animales, pregunto, o sea, yo me voy como en una meditación muy activa y empiezo como a plantear los problemas o los desafíos que estoy enfrentando. Y es como que, no sé, veo un ave o veo una expresión de la naturaleza en algo muy simple, muy su expresión natural, y ahí encuentro la respuesta. Entonces, a veces creemos también que necesitamos hacer muchas cosas, muchos malabares y realmente es muy simple. Y otro mensaje que quiero dejar con esto, que cuando de pronto uno no encuentra la respuesta en la naturaleza, es porque la misma naturaleza te está diciendo a ti que es momento de volver a tu propia naturaleza y que es internamente ahí, como decías tú, con tus propias llaves, con tus propias claves, con tus propias simbologías, que puede realmente resolver todas esas dudas, todas esas inquietudes o que simplemente es momento como ella, ¿no? De descansar y de dejar de cantar. Hace poquito yo escribí un, un, un post también en Substack donde hablaba de la integración, de lo valioso que es dejar que las cosas también descansen. Porque a veces queremos muchas respuestas inmediatas y queremos que todo ya como que tenga una solución y que en medio de ese caos todo se solucione. Y a veces simplemente hay que dejar que las cosas simplemente se integren solas y que ese silencio interno que se crea, que es incómodo muchas veces, que ese vacío, sea el que nos muestre realmente el camino. Entonces, como que el proceso creativo de ella siento que sí es mucho de ir muy profundo, es como una espiral que te va llevando siempre como a un reconocimiento muy íntimo. Entonces, siento que parte también de ese vínculo que uno pueda crear con su propio proceso creativo. Quiero agregar solo esto último que me encanta que hayas mencionado la naturaleza. No la he mencionado, pero para mí, o sea, es otro de los puntos en común que tenemos porque yo también me conecto muchísimo con la naturaleza y siento mucho, mucho la diferencia. Estoy acá, yo soy más de montaña, entonces me encanta la montaña, ir y así sea verla, obviamente estar ahí es mucho mejor, pero siento que el paisaje a mí ya me recarga mucho. Y, y siento que es súper valioso lo que mencionas porque yo cuando he estado en esos paisajes tan espectaculares y las montañas, entonces yo intento decir, ok, ¿yo cómo puedo traer un poquito de esa naturaleza a mi día a día? Y lo que he intentado es con varios elementos. Obviamente las plantas son un elemento muy fácil a integrar en uno, así sea algo pequeño. También hay estudios que han demostrado que sí ayuda al bienestar, pero desde, bueno, el color verde también y la música, o sea, estas músicas de pájaros o naturaleza, eso también me transporta y otra vez me lleva a esa conexión que tú dices, que nada como la de en vivo, pero siento que como que la valoro tanto que digo, quiero traerme extractos un poquito de aquí y allá para vivirla en mi día a día y que no sea tan, tan externa. Y lo otro que iba a mencionarte es, hay una neurocientífica que habla mucho de cómo trabajar con las estaciones, o sea, así que nosotros identificar en qué estación estamos nosotros. Si es más desde verano, que es más acción y el sol y brillo y movimiento, o si es invierno, o si estamos en primavera, está saliendo algo de flores y otoño, el cambio. O sea, todo esto, ella lo dice de una manera muy bonita también. Quisiera poner algo en mi Instagram, he pensado sobre este punto específicamente, pero sí, sí tienes toda la razón y en cuanto a la paciencia y los ciclos de la naturaleza, yo creo que tenemos mucho, mucho que aprenderles a ellos. Totalmente. Yo vivo en un área justamente de montaña, entonces como que estoy rodeada de montaña, literal. Sí. Entonces es como que, claro, lo que decía ahora el lenguaje del cuerpo, ¿no? En mi caso también es como yo ese lenguaje de la misma naturaleza, lo que tú dices, a mi propio proceso y a mi vida misma, porque es que yo lo veo en todo, ¿no? Y también me gusta mucho sembrar, siempre tengo como mis plantas y todo. Y, y más que eso, yo siento que, como digo, el recordatorio más grande es cómo realmente yo despierto mi propia naturaleza, ¿no? Porque nosotros también estamos creados de los mismos elementos, ¿no? Entonces, ¿cómo despierto en mí ese fuego? ¿Cómo despierto en mí esa tierra? ¿Cómo despierto en mí esa agua?
como despierto en mí ese aire, ¿cierto? Y todo ese éter también, que es mucho de la energía creativa, ¿no? Que es esto como tan abstracto, invisible que no entendemos y que en todo momento estamos, ¿no? De cierta forma vinculándonos con estos elementos y cómo los podemos traer. En las mentorías que yo también he compartido, las llevo mucho a eso, a que reconozcan realmente cuál es su elemento, cuál es su Mm, elemento como más fijo, por así decirlo, ¿no? Porque tenemos también esa naturaleza fija y también esa más mutable, que a veces aparece, que a veces no tanto. ¿Y cómo puedo de eso traerlo, ¿no? A mi momento vital? Y ya para ir cerrando, quiero traer este tema que me parece súper valioso y que no solamente va con el tema del ritmo, sino que es importante reconocer en qué temporada y en qué ciclo de vida estás. ¿Por qué? mm, Porque tú puedes tener, como insistí al principio, muy buenas ideas y muchas cosas, pero puede ser que tu momento vital y tu temporada de vida sea, no sé, voy a traer un caso personal. En el 2023 yo estaba en un momento de duelo, de pérdida, de separación de muchas cosas. Me había mudado de país, no tenía energía disponible para crear, ¿no? Era una temporada de mi vida en la que yo me sentía literalmente que no podía conmigo mismo. Entonces, como que también entender de que no siempre hay disponibilidad para crear, siento que también esto es muy valioso porque a veces creemos que sí y no, porque estamos yendo justamente en contra de nuestra naturaleza. La misma madre lo muestra, ¿no? Ella, porque hoy siempre es una semilla de naranja, no todo el año vas a tener naranjas, ¿no? Como que por eso esta estacionalidad también interna, ¿no? Reconocer primero, decir, ok, listo, yo quiero lanzar, no sé, un podcast o un proyecto, lo que sea, pero que tú escuches y hagas un escaneo de decir, ok, listo, ¿cuál es mi temporada de vida? ¿En qué ciclo vital estoy? Porque a partir de ahí entonces volvemos al tema, ¿no? ¿Cuáles son mis elementos? ¿Cuáles son mis recursos? ¿Con qué puedo contar? ¿Con qué no? ¿Cierto? ¿Qué necesito? Y siento que el proceso es muy distinto cuando uno lo camina desde ese lugar, a diferencia cuando tú quieres simplemente como crear y producir y ya, y me voy contra el mundo, y pues no, ya sabemos cuáles son las consecuencias de eso. Entonces, como que sí me parece muy valioso, Bella, que dejemos este mensaje ya ahí para ir cerrando, mm. de que se cuestionen mucho realmente y hacer como estas autopreguntas, ¿no? Que yo las llamo como preguntas poderosas, porque realmente nos expanden la mirada, ¿no? No nos quitan como ese sesgo y nos abren la visión de realmente qué es lo que yo quiero, desde qué lugar lo quiero, por qué lo quiero, cuál es la intención, ¿no? Desde qué valores o filosofía estoy cimentada. A mí la creatividad regenerativa me está ayudando mucho justamente a esto que estoy compartiendo. Yo vengo de lo corporativo, ¿no? De crear muy esquemático, de, de enfoques muy distintos y poder crear una visión tan distinta, un paradigma diferente para enseñarle a las personas de que uno sí puede crear una vida, como me gusta a mí, memorable, y pues, o sea, si es posible, y que crear con suavidad es posible, siempre y cuando tú, volvemos al tema, comprendas tus ritmos, tus temporadas, cuáles son tus recursos y desde ese lugar siento que la creatividad regenerativa me ayuda mucho justamente a eso, a regenerarme internamente y externamente para poder compartirme en coherencia, que a la final es como lo que estamos buscando. Entonces, bueno, no sé si quieras compartir algo más que nos queda por ahí en el tintero. Mucho, No, no, yo creo que seguramente. abarcamos muchísimos temas, conceptos y breakthroughs, como muchas revelaciones y cosas que para que también las chicas, las personas que nos escuchen, lo que tú decías, estén un poco en conciencia de en qué momento están y si están más desde el lado más masculino y racional de producir y de llevarnos por este mundo de la sobreproductividad y creación extrema y acelerada, o como ya con todo lo que hablamos hoy podemos conectarnos a una creación más armoniosa. Sí, me encanta. Si tú tuvieras que cerrar con una práctica o un ejercicio o algo así, algo. A mí me gusta mucho la creatividad práctica, como de lo que tú haces o de lo que tú enseñas, de lo que impartes, como cuál sería ese ejercicio o esa práctica. Bueno.
una de las prácticas que, o por lo menos a mis clientes, es algo muy sencillo y es una de las herramientas de productividad más utilizadas por todo el mundo, pero el tema de hacer una pausa consciente semanal es un ejercicio que puedes hacerlo lo más sencillo posible a lo más profundo que tú quieras. Entonces es simplemente preguntarte cómo me siento, o sea, es tomarte esa pausa de cómo me siento hoy, cómo me sentí en la semana, en qué momento del ciclo menstrual, si son las mujeres también, cuál fue el nivel de energía que tenía esa semana sin juzgar, y una frase de la semana. En una frase, cómo resumir la semana. Después hay otras frases que puede ser que aprendiste y de que estuviste orgullosa de ti, pero siento que para mí esta práctica semanal ha hecho toda la diferencia durante el año o desde que la he venido haciendo porque me tiene dos efectos. Una, me genera esta sensación de progreso y decir, ok, sí he hecho muchas cosas y de verdad sí he aprendido y he sido productiva a mi manera o no, pero ¿por qué? O sea, es como tomar esa perspectiva desde atrás, sin juzgar, desde más arriba. Y también desde la compasión, como verlo de, bueno, no pasa nada. Y no sé, y estar un poco más, bajar la voz al perfeccionismo y a muchos de estos miedos que puedo tener. Entonces ya sea a mano o en el celular o en una plantilla Notion, donde sea, pero es ejercicio, o sea, las bases siguen siendo las mismas para cualquier persona. Y para ti, si quieres de pronto dejar un pequeño ejercicio o algo Para que podamos. mí, el cuerpo, siempre defensora del cuerpo. Yo llevo a mis chicas siempre a las prácticas somáticas, que son herramientas que la verdad a mí en lo personal me vienen ayudando mucho porque también he tenido muchos episodios de ansiedad, de depresión, ataques de pánico. Entonces, como haber hecho esta recuperación, siento del cuerpo, uf, lo ha significado todo en mi proceso. Entonces, como que hacer un escaneo. Siempre me gusta empezar, como en las mentorías, un escaneo corporal, de conciencia corporal. Ayuda mucho a entender lo que decía ahora, ¿no? ¿Cuál es tu disponibilidad? ¿Desde qué lugar vienes, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Dónde hay rigidez? ¿Dónde hay expansión? ¿Dónde hay suavidad? Como poder hacer, a mí me gusta verlo como una lectura, ¿cierto? Como cuál es la lectura eh, que tienes de ti en este momento, porque a partir de ahí es que realmente uno empieza a decir, ok, listo, me puedo mover por acá, hoy necesito más esto, ¿cierto? Entonces como que poder ser un poco lectora y traductora al mismo tiempo de realmente cómo está tu energía vital, siento que ayuda mucho, entonces las invito mucho a que se regalen, no es nada complicado, simplemente como un momentito hacer un par de respiraciones y simplemente empezar, ¿no? A reconocer el cuerpo. Entonces empezar como con la planta de los pies, e ir subiendo, ¿no? Ver cómo están los hombros, las manos, todo, y hacer como este escaneo corporal completo y a partir de ahí, ¿no? Un poco de eso, decir, listo, ¿cómo me siento? ¿Hay frigidez o hay suavidad? Y a partir de ahí ver qué necesito, qué ajuste sobre todo necesito, o simplemente también dejar reposar, porque a veces también queremos como intentar cambiar las cosas del frenón, y no, a veces simplemente es más como lo que decía al principio, es una escucha, ¿no? Como más integral y decir, ok, seguramente puede ser que no estoy durmiendo bien, ¿cierto? Puede ser que lo que decías, no me estoy dando esta pausa a nivel, no sé, semanal, o no estoy comiendo bien, o hay ciertos alimentos. Bueno, es como que son un montón de cosas, pero siento que esas prácticas así pequeñitas, simples pero poderosas, nos pueden ayudar mucho. Entonces, yo siempre voy a invitarlas a que regresen al cuerpo y una última y es bailar. Bailar, 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 cantar. A mí en lo personal me gusta, siempre tengo, acá hablando de los elementos, tengo mi niña interna, ¿no? La bailarina. Desde pequeña me ha gustado bailar y a mí me ha gustado mucho.
que el baile realmente también como que te permite ser muy auténtica, ¿no? Entonces cuando te sientas como muy rígida, simplemente baila, ¿no? Y permite que tu cuerpo se ponga mucho más flexible y sin duda vas a poder también hidratar mejor tus ideas. Así que bueno, esas serían mis recomendaciones. Vamos cerrando. Sí, Yay. muchas gracias por este espacio. Abarcamos muchos temas y esperamos que les guste eh, todo el tema y los ciclos y demás que tocamos en la charla, en este tecito virtual. Que ya se Eh, acabó. A mí ya se me acabó el tecito, pero bueno, gracias también, Mafe, por la invitación, por invitarme a estos espacios. A mí me encanta hablar, compartir también mi forma, ¿no? Mi filosofía y sobre todo recordar algo valioso, es que realmente todos podemos cultivar y crear una vida creativa bonita, simple, amorosa, compasiva, con fuerza también, a mí me gusta, eh, y que es posible hacerlo a nuestra manera siempre y cuando realmente tengamos en claro cuáles son nuestros ritmos naturales y desde ese lugar realmente poder crear una forma distinta de hacer las cosas. Entonces, yo como que cierro con ese mensaje de que realmente sí es posible crear una vida con suavidad, crear una vida bonita. Entonces, bueno, gracias por el espacio y gracias también a quienes nos escuchan y bueno, gracias estamos a siempre todos. como abiertas a lo que nos quieran compartir. Bueno, Mafe, un abracito, Un cuídate abrazo. mucho. Chao, chao, gracias.